Antes de aprender siquiera a pronunciar bien su apellido, Kian ya había descubierto cómo castigaban los Soldik. No hacían falta gritos ni golpes. Bastaba con encerrarlo y dejar que el hambre hiciera su trabajo. Y aquí conviene recordar algo: Kian no era un bebé cualquiera. Dentro de ese cuerpo diminuto vivía la mente de un adulto, los recuerdos de otra vida y de otro mundo, los de alguien que ya había sido grande una vez. Apenas podía gatear, sus manos no aguantaban una cuchara y su boca todavía no formaba palabras, y, sin embargo, entendía cada cosa que pasaba a su alrededor. Esa fue su única ventaja, y al mismo tiempo su peor condena: sufrir como un niño y comprender como un hombre. Por eso, ya en sus primeros meses en la montaña Kokuro, su vida fue una lucha constante por sobrevivir. Nunca conoció el cariño, el amor ni la protección que todo niño debería recibir. Creció en una mansión inmensa, donde era tan fácil pasar desapercibido como ser olvidado. Y muy pronto, mucho antes de lo que cualquiera hubiera imaginado en un bebé, entendió cuál era su lugar allí: no estorbar, no llamar la atención, no hacer ruido. Nadie se lo dijo. La propia casa se encargó de enseñárselo. Mientras Silva estaba en la mansión, los mayordomos cumplían con su labor correctamente. Joven Kian. Las palabras eran correctas. Las miradas, no. En cuanto Silva se marchaba, todo cambiaba. La sopa llegaba fría, la ropa limpia tardaba en aparecer y las vendas, cuando hacían falta, podían esperar. Si Kian cometía un error, nadie le gritaba, no era necesario. Bastaba con dejarlo encerrado, saltarse una comida o prolongar un castigo unas horas más para recordarle cuál era su lugar. Todos en la mansión sabían lo que Kikyo pensaba de él, y nadie se atrevía a llevarle la contraria. Y Kikyo era lo peor de todo. Cuando Silva estaba presente, apenas lo miraba. Pasaba a su lado como si no existiera. A veces incluso sonreía o le acomodaba el cabello, y esa falsa amabilidad daba más miedo que cualquier insulto. Pero cuando se quedaban solos, la máscara desaparecía. Bastardo. Así lo llamaba Kikyo. Quien tenía apenas unos meses la primera vez que esa palabra fue dirigida a él. Cualquier otro bebé de esa edad no la habría entendido, él sí, porque su mente no era la de un recién nacido. No necesitaba que nadie se le explicara. Bastaba con ver cómo los mayordomos bajaban la mirada cada vez que Kikyo la pronunciaba. Nadie la corregía. Nadie la contradecía. Nadie iba a intervenir. Para Kikyo, Kian no era un niño. Era el recordatorio viviente de una traición de su amado Silva. Kikyo lo odiaba con un odio frío y paciente. Casi nunca levantaba la voz, precisamente por eso daba más miedo. A veces se agachaba frente a él y lo observaba detrás de su visor, como si estuviera contemplando algo repugnante. No deberías estar aquí. Y, en otras ocasiones, ni siquiera se molestaba en ocultar lo que realmente sentía delante de Silva. ¿Una sola orden mía y desaparecerías? Bastardo. Lo miraba fríamente un momento. Se levantaba, se acomodaba la manga del vestido y se iba como si hubiera hablado del clima. Quien se quedaba sin moverse hasta dejar de oír sus pasos. Solo entonces respiraba con tranquilidad. Y respirar era importante. Respirar le indicaba que seguía vivo. Y Yumi era otro problema, pero no como Kikyo. Kikyo lo odiaba, y Yumi solo lo encontraba interesante. Lo observaba largo rato, sin gestos, sin emoción, sin quitarle los ojos de encima, y eso incomodaba a Kian más de lo que le gustaba admitir. Para Yumi, Kian era una anomalía que todavía no terminaba de entender, algo que estaba fuera de lugar y no encajaba en la familia. Kian todavía no cumplía un año cuando Yumi, 2 años mayor que él, se inventó un juego extraño que consistía en encerrarlo en lugares oscuros y estrechos. Mandó preparar escondites así por toda la mansión. Dejaba a Kian dentro de uno y cerraba la puerta desde afuera. La primera vez, Kian lloró. La segunda, golpeó la madera con sus manitas.
La tercera, simplemente se quedó quieto, esperando. Horas más tarde, Iyumi abrió la puerta y lo encontró tranquilo, como si nada. Eso no encajaba con lo que esperaba de un bebé. No hiciste ruido. Kian. Kian levantó la vista. Le tenía miedo a Iyumi, no por el niño que veía frente a él, sino por los recuerdos de su vida anterior. En su memoria, ese nombre pertenecía al hombre que algún día manipularía personas con agujas, sonreiría sin mostrar una sola emoción y convertiría el control sobre Killua en una obsesión enfermiza. No sabía si ese futuro seguía escrito o si su propia existencia ya lo había alterado. Lo único que tenía claro era que Iyumi siempre había sido peligroso. Eso está mejor. Ya pareces de la familia. Su voz no transmitía orgullo ni cariño, solo aprobación. Kian bajó la cabeza. Iyumi asintió una vez y se fue. Al resto de la familia Soldik tampoco le importaba Kian. Una tarde, Zina Zodek cruzó el comedor mientras el niño intentaba comer solo. La cuchara le temblaba en la mano y la sopa terminaba más sobre la mesa que en su boca. Un mayordomo observaba la escena sin intervenir. Zeno pasó a su lado. Ni redujo el paso. Ni dirigió una palabra al mayordomo. Para él, aquello no merecía atención. Zeno continuó su camino sin decir una palabra. El mayordomo tampoco se movió. La cuchara siguió temblando entre los dedos de Kian hasta que la última gota de sopa cayó sobre la mesa. Ma Soldik era todavía peor, porque ni siquiera parecía pertenecer al mismo tiempo que los demás. Kian lo vio una sola vez, de lejos, en un pasillo largo, sentado junto a una ventana como una sombra doblada sobre sí misma. No supo si el anciano dormía o miraba, ni si lo había notado. Solo sintió que el aire del pasillo se volvía delgado y costaba respirar. No se acercó. Ma tampoco lo llamó. Kian se alejó de allí antes de que ese aire se le cerrara en la garganta. La anciana del servicio, la misma que años después trataría a Killua con cierta calidez, tampoco hizo nada por Kian. Su mirada pasaba sobre él como si fuera parte del mobiliario, algo que siempre estaba ahí y que nadie se molestaba en mirar. Gotō era joven, serio, correcto e impecable, pero también distante con Kian. Eso sí, cumplía cada una de sus obligaciones con absoluta disciplina. Nunca desobedecía una orden relacionada con él, nunca lo insultaba y jamás le levantó la mano. Si Silva ordenaba que el niño recibiera algo, Gotō se aseguraba de que así fuera. Nada más. Nunca preguntaba si había comido, no le importaba si la comida llegaba fría ni prestaba atención a los moretones que, de vez en cuando, aparecían en sus brazos después de que Iyumi jugara con él. Gotō servía a la familia Soldik. Kian solo era una carga que la familia había decidido tolerar. En toda la mansión solo había una excepción. Se llamaba Mael. No era el mayordomo más fuerte ni el más débil. Era un hombre joven, apenas unos años mayor que Gotō, de cabello oscuro, una fina cicatriz sobre la ceja y una forma de caminar que parecía diseñada para pasar desapercibido. Fue el primero en dejarle comida caliente. Nunca demasiada, nunca tanta como para despertar sospechas. Un pan escondido bajo una servilleta, un poco más de arroz en el plato o un vaso de leche caliente sobre la mesita junto a la cama. La primera vez que ocurrió, Kian no entendió lo que estaba pasando. Mael dejó la bandeja junto a una puerta lateral y habló en voz baja. Joven Kian. Su comida. Kian miró la comida. Después miró al mayordomo. Esperó algo más. No llegó. Coma despacio. Joven amo. Dijo Mael. Kian no se movió. El mayordomo inclinó apenas la cabeza. Si come rápido, le dolerá. Kian se acercó a la bandeja recién cuando el mayordomo ya se había alejado. El arroz estaba tibio. No caliente, tibio. Comió con las manos. No lloró, no dio las gracias. Todavía no sabía si agradecer era seguro.
pero desde ese día, cuando Mael decía, ¿Joven quién? las palabras sonaban distintas. No cariñosas, eso habría sido peligroso, pero sí humanas. Y en la mansión Soldic, eso era un tesoro. Quien entendió algo muy temprano, antes de cumplir un año, sin un plan, no iba a sobrevivir. Su cuerpo era pequeño y comía mal. Sus huesos crecían, pero no con la firmeza de un niño bien cuidado. A veces despertaba con las manos heladas y los dientes apretados. A veces se dormía sentado, porque el cansancio le ganaba antes de llegar a la cama. Y Yumi, en cambio, avanzaba sin esfuerzo. No porque fuera feliz ni porque lo cuidaran con ternura, sino porque toda la casa estaba hecha para empujarlo hacia adelante: entrenamiento, buena comida, baños medicinales, mayordomos asignados, rutinas, correcciones, expectativas. Antes de cumplir 4 años, Yumi ya tenía 2 mayordomos pendientes de él. Kian no tenía ninguno. Tenía a Mael, que no era suyo. Tenía sobras. Solo eso. Si intentaba volverse fuerte como Yumi, moriría. Si intentaba ser invisible para siempre, también moriría tarde o temprano. Necesitaba otra cosa: conocimiento. Máquinas, números, letras, sistemas. Cualquier herramienta que le diera poder sin exigirle fuerza al cuerpo. La palabra le quedaba enorme en la boca de un bebé que apenas balbuceaba, pero no en su mente de adulto. Los recuerdos de su vida anterior no llegaban ordenados como una biblioteca. Llegaban rotos: pantallas de computadora, líneas de código, ventanas llenas de texto, gente que construía programas en el computador. Quien no recordaba todos los detalles, pero recordaba la sensación de haberlo entendido alguna vez. Con eso le alcanzaba para elegir un camino. Durante todo ese primer año, Kian no pudo hacer nada más que observar, aguantar y planear en silencio. No tenía fuerza, ni voz, ni permiso para decidir nada. Era un bebé, aunque por dentro pensara como un hombre. Su primera oportunidad real llegó recién con su primer cumpleaños. Ese día, por algún motivo, Kian sintió que Silva iba a volver de su viaje. No tenía pruebas, solo una corazonada. Silva pasaba largas temporadas fuera, días o semanas enteras, y aún así Kian estaba seguro de que regresaría antes de que terminara aquel día. Así que esperó. Esperó en la entrada principal de la mansión, y a su lado estaba Mael, el único mayordomo que parecía acordarse de que Kian era un niño. Va a resfriarse, joven quién. Dijo Mael. Kian negó con la cabeza. Volverá hoy. Mael se quedó callado. No lo confirmó. Tampoco lo negó. Horas después, las puertas exteriores se abrieron, y Kian reconoció la figura antes de verla bien. Silva. Había vuelto. Por primera vez en todo el día, Kian sonrió. Solo un poco. Solo un segundo. Silva lo vio y se detuvo. No parecía sorprendido, como si hubiera esperado encontrarlo ahí. Has esperado. Kian asintió. Silva lo miró un momento y después se dirigió a Mael. Llévenlo a la sala principal. Mael inclinó la cabeza. Sí, señor. Kian no entendía para qué. Lo supo unos minutos más tarde. En la familia Soldic los cumpleaños no se festejaban como en otras casas. No había velas, ni canciones, ni regalos. Solo una reunión corta. Una formalidad. Cuando entró a la sala principal, Silva ya estaba junto a la ventana, Kikyo seguía sentada con la espalda muy recta e Yumi estaba a su lado. Todos los ojos se volvieron hacia Kian. Silva se sentó en la silla principal y lo observó. Has cumplido un año. Kian le sostuvo la mirada. Sí. La palabra salió pequeña, pero firme. Kikyo frunció el ceño. Ya sabe hablar. Silva no le hizo caso. En la familia Soldic existe una tradición.
El día relacionado a su nacimiento, cada miembro puede hacer una petición. La familia entonces decidirá si concede o no esa petición. Kian se quedó inmóvil. Llevaba meses pensando en ese momento. Ya lo sabía. Por el regalo que recibió Iyumi, ¿Qué quieres? preguntó Silva. Kian ya tenía lista la respuesta. Quiero conocimiento. La sala se quedó en silencio. Kikyo soltó una risa corta. Ridículo. Silva no sonrió. ¿Qué clase de conocimiento? Kian respiró despacio. Letras. Números. Máquinas. Sistemas. Por primera vez, Iyumi pareció interesarse. Silva miró al Kian varios segundos. ¿Y para qué quieres aprender eso? Kian tenía muchas respuestas. Para sobrevivir. Para no depender de nadie. Para construir algo propio. Pero ninguna de ellas se podía decir en voz alta. Para ser útil. Silva asintió una sola vez. Tendrás un tutor. Entonces, Después de su primer cumpleaños, la rutina de Kian cambió. Gracias a la petición que Silva había aceptado, un tutor comenzó a visitarlo todos los días. Aprendió a leer, a escribir y a hacer cuentas. Más adelante llegaron la historia, la geografía, los idiomas y todo libro que su tutor tenía permitido poner frente a él. Aprendía con una rapidez poco común. Su tutor apenas terminaba una explicación cuando Kian ya estaba haciendo preguntas sobre la siguiente lección. Para él, cada libro era una herramienta más para prepararse para el futuro que recordaba. Aún así, el resto de la mansión apenas cambió. Kikyo continuó tratándolo con el mismo desprecio. Mael siguió ayudándolo en silencio. Y, unos meses antes de que Kian cumpliera 2 años, Iyumi comenzó su entrenamiento formal como asesino. Ese detalle importaba, ya que ahora Iyumi casi no tenía tiempo para molestar a Kian. Desde temprano, los mayordomos se movían alrededor de Iyumi para supervisar y ayudar en su entrenamiento. Para Kian, aquello era una buena noticia. Iyumi dejó de aparecer en los pasillos. Ya no lo encerraba por aburrimiento ni se quedaba observándolo en silencio. Ahora pasaba la mayor parte del tiempo entrenando. Kian sintió alivio, pero también comprendió lo que eso significaba. Si Iyumi ya estaba dedicado por completo a su entrenamiento, era porque el tiempo seguía avanzando. Kiyo aún no nacía. Gon todavía estaba lejos de entrar en escena. Sin embargo, la familia Soldik ya continuaba con sus propios planes, y él seguía siendo demasiado débil para cambiar nada. Al caer la noche, Silva mandó llamarlo. La sala era la misma del año anterior, la ventana, el piso brillante y la silla donde Kikyo parecía más una amenaza que una madre. Iyumi no estaba. Esa ausencia no pasó desapercibida. Silva habló sin rodeos. cumpliste 2 años. Sí, padre. La palabra padre todavía le costaba decirla. No porque era difícil, sino porque cada vez que la pronunciaba sentía que traicionaba a Elia, su madre. Silva lo miró como quien escucha una nota falsa en una canción. El año pasado pediste conocimiento. Sí. Este año puedes pedir otra cosa. Kikyo resopló por la nariz. No necesita nada. Kian no la miró. Mirar a Kikyo cuando estaba molesta era como acercar la mano a una vela para ver si quemaba. Silva esperó. Quien también había preparado esta respuesta, durante meses. Quiero un mayordomo. El silencio cayó pesado. Kikyo se puso de pie tan rápido que la tela de su vestido sonó como un latigazo. No. Silva no se movió. Explícate. Kian tragó saliva. Iyumi tiene 2. Kikyo dio un paso hacia él. No pronuncie su nombre como si estuvieras a su altura.
Qian sintió el frío subirle por la espalda. Pero siguió. Yo no tengo ninguno. Porque no lo mereces. Por eso lo pido. Kikyo se quedó quieta. Silva entrecerró un poco los ojos. Qian supo que había pisado una línea peligrosa, y que tenía que seguir antes de que Kikyo convirtiera la charla en castigo. Si soy Soldik, debo recibir cuidado como Soldik. Si no soy Soldik, no debería estar aquí. La frase era simple. Demasiado simple para un adulto. Justo lo suficiente para un niño de 2 años. Silva no contestó enseguida. Kikyo sí. No uses ese apellido para exigir privilegios. No exijo. Dijo Qian, con la voz baja. Pido permiso. Silva lo miró tanto tiempo que Qian sintió ganas de bajar la cabeza. No lo hizo. Si la bajaba ahora, ganaba Kikyo. Si sostenía demasiado la mirada, tal vez ofendía a Silva. Eligió un punto intermedio, mirar el pecho de Silva, no sus ojos. La mansión Soldik estaba hecha de detalles así. Sobrevivir era aprender dónde poner la mirada. Traerán candidatos. Dijo Silva al fin. Kikyo giró hacia él. Silva. Y Yumi mantiene 2. Y Yumi es mi hijo. El silencio que siguió fue peligroso. Silva habló más bajo. Qian también es mío. Kikyo no respondió, pero Qian sintió el odio moverse por el cuarto como humo negro. Silva volvió a mirarlo. Serán niños. De Ciudad Meteoro. Se entrenarán desde temprano. Qian ya esperaba esa parte. Ciudad Meteoro. En los recuerdos de su otra vida, ese lugar no era una ciudad común, había basura, abandono, gente sin papeles, niños que podían desaparecer sin que el mundo hiciera preguntas. Era un lugar cruel. Qian no había pedido mayordomos por capricho. Él necesitaba gente que no le perteneciera a Kikyo. Necesitaba sus propios ojos dentro de la casa. Necesitaba una lealtad que no hubiera nacido en la mansión. Y necesitaba algo más arriesgado. Quiero que tengan ojos rojos. Silva no cambió la cara. Kikyo sí. ¿Qué dijiste? A quien el corazón le golpeaba las costillas. Había nombres que no podía decir. Kurta. Kurapika. Ojos escarlata. La masacre. La tropa fantasma. Si hablaba de más, podía adelantar una tragedia. Si se quedaba callado, tal vez perdía la única oportunidad de cambiar algo. Ojos rojos. Repitió. ¿Por qué? La pregunta vino de Silva. Quien eligió una mentira chica. Son fáciles de reconocer. Me gustan. Kikyo soltó una risa helada. Qué gusto tan vulgar. Silva no se rió. Ciudad Meteoro no tiene niños con ojos rojos. Qian bajó la cabeza. Entonces busquen mejor. La frase salió demasiado directa. Lo supo apenas la terminó. Kikyo levantó la mano. Silva habló antes de que ella avanzara. Basta. Kikyo se detuvo. Qian no respiró hasta que la mano de Kikyo bajó. Silva siguió observándolo, no con ternura, sino con curiosidad. Y eso también era peligroso. Un Soldik curioso podía ser peor que un Soldik molesto. Será una búsqueda. Dijo Silva. Es una pérdida de recursos. Replicó Kikyo. Entonces será una prueba útil para nuestros buscadores. Kikyo apretó los labios. Qian bajó la mirada antes de que se le notara el alivio en la cara. Los mayordomos que esperaban junto a la puerta no hicieron el menor ruido. La búsqueda no fue fácil, y Qian lo supo por los silencios. Primero, los mayordomos fueron a Ciudad Meteoro y volvieron con niños de ojos marrones, negros,
grises, amarillentos por la enfermedad, vacíos por el hambre. Ninguno tenía lo que Qian había pedido. Después hubo discusiones en pasillos cerrados, viajes más largos e informes que nadie lo dejó leer. Qian solo alcanzó a escuchar pedazos. No hay registros. El joven Qian pidió una característica absurda. La orden viene de Silva. Esa última frase cerraba bocas, pero no cerraba rencores. Los mayordomos se cobraban con Qian a su manera. Uno dejó caer la bandeja de comida frente a él sin disculparse. Otro cerró una puerta antes de que él Qian terminara de cruzarla. Una mujer del servicio le ajustó la ropa con tanta fuerza que le dejó marcas en los hombros. Qian no dijo nada. No podía. Había pedido algo caro, algo molesto, algo que obligaba a la mansión a salirse de su zona de confort, y los mayordomos odiaban moverse de esta zona. La búsqueda se alargó. 1 semana. 2. 1 mes. Después otro. Y en esos meses, la casa empezó a murmurar otra noticia: Kikyo estaba embarazada de nuevo. Nadie se lo dijo a Qian de frente, como si no tuviera derecho a saberlo. Lo fue entendiendo de a pedazos: una orden del médico, una comida especial enviada a las habitaciones de Kikyo, un paseo cancelado, una criada regañada por subir demasiado rápido las escaleras. Kikyo no dejó de odiarlo, pero empezó a aparecer menos. Su rabia se volvió más lejana, más cuidadosa, como si ahora tuviera otra cosa que cuidar dentro de su propio cuerpo. Ya no bajaba todos los días solo para mirarlo detrás del visor, ni lo acorralaba en los pasillos vacíos con la misma facilidad. Qian no confundió eso con paz. Era apenas una pausa, y la aprovechó sin ponerle nombre. Mael fue el único que le dio una explicación, aunque solo a medias. Una noche lo encontró en la pequeña biblioteca, sentado sobre una alfombra con un libro abierto sobre las rodillas. Qian ya podía leer frases cortas. No todas ni con fluidez, pero leía. Mael dejó un vaso de leche tibia a su lado. Joven Qian. Qian levantó la vista. Sí. Mael dudó, y en él una duda era rara. Lo que pidió no estaba en Ciudad Meteoro. Qian miró el vaso. Lo sé. Mael se quedó muy quieto. Demasiado quieto. El silencio le cayó encima demasiado rápido, y Qian intentó arreglarlo. Quiero decir, lo imaginé. Mael no lo acusó. No preguntó cómo un niño de 2 años podía imaginar algo así. Solo bajó la voz. Tuvieron que buscar fuera. Qian no preguntó dónde. No quería confirmar lo que ya sospechaba. Mael siguió. Hubo resistencia. Qian cerró el libro. ¿Murió alguien? Mael no respondió. Sus guantes blancos quedaron inmóviles sobre la bandeja. Qian sintió una inquietud que no supo nombrar, tal vez culpa, tal vez miedo, tal vez hambre. Tal vez las 3 cosas juntas. ¿Vendrán? 3. ¿Niños? Sí. ¿Recuerdan? Mael tardó demasiado en contestar. No todo. Qian apretó los dedos contra el borde del libro. Manipulación de recuerdos. Nen. Hipnosis. Veneno. No sabía qué método habían usado, ni quién lo había hecho. Solo sabía que 3 niños iban a entrar a la mansión con pedazos de su vida arrancados, para encajar en una orden que él mismo había provocado. Qian miró la leche. Ya no tenía ganas de tomarla. Mael se inclinó apenas. Joven Qian, en esta casa las órdenes se cumplen sea como sea. No sonó a regaño. Sonó a advertencia. Y Qian la guardó como recuerdo. 4 meses después del segundo cumpleaños de Qian, Yumi casi había dejado de aparecer en su vida.
El entrenamiento llenaba sus días desde el amanecer hasta la noche, y la mansión era lo bastante grande para que dos niños pasaran semanas enteras sin verse. Qian no lo extrañaba. Había aprendido que la distancia, dentro de aquella casa, también podía ser una forma de tranquilidad. El día en que volvieron a encontrarse, el cielo era de un azul limpio, sin una sola nube. A Qian aquel recuerdo siempre le pareció extraño. Uno espera que las desgracias lleguen con lluvia, con viento o con algún presagio. Pero no, a veces caen en una mañana luminosa, mientras los pájaros cantan entre los árboles y los mayordomos cumplen su trabajo con la misma calma de todos los días. Qian había salido al patio lateral sin pedir permiso. No era una fuga. Nadie escapaba de la montaña Kokuro con apenas 2 años de edad. Solo buscaba un poco de aire, un rincón donde la mansión pareciera menos inmensa. Llevaba un pequeño libro bajo el brazo y una manzana escondida en el bolsillo. Mael la había dejado sobre la repisa de su habitación, como hacía de vez en cuando, sin decir una sola palabra. Qian pensó que la comería despacio, sentado detrás de unas piedras bajas donde casi nadie pasaba. No llegó a darle el primer mordisco. Una sombra cayó sobre las páginas abiertas del libro. Qian levantó la cabeza. Y Yumi estaba allí. No había escuchado pasos. Ni una rama quebrarse. Ni el roce de la ropa contra el suelo. Era como si hubiera surgido del propio silencio. Vestía la ropa de entrenamiento, con las mangas ceñidas a los brazos y el cabello recogido con la sencillez de siempre. En aquellos meses había cambiado. No era un cambio que pudiera medirse en centímetros ni en fuerza. Era otra clase de cambio. Su rostro seguía siendo el de un niño, pero había perdido algo difícil de nombrar. Como si, entrenamiento tras entrenamiento, alguien hubiera ido apagando una luz que antes aún permanecía apenas encendida. Qian. Qian cerró el libro. Y Yumi. Y Yumi miró la manzana en su bolsillo. ¿Eso es tuyo? Qian no contestó enseguida. Decir que sí podía ser una trampa. Decir que no podía costarle la manzana. Decir el nombre de Mael podía costarle la vida a Mael. La encontré. Y Yumi parpadeó. Entonces no es tuya. Qian sacó la manzana y la dejó en el suelo. Y Yumi no la levantó. Ese no era el juego. Madre dice que ocupas espacio. A Qian se le secó la boca. No mucho. Creo. Eso no importa. Y Yumi se agachó frente a él. No sonreía. Nunca sonreía cuando jugaba. Si algo ocupa espacio, se puede mover. Qian dio un paso atrás. Y Yumi ladeó la cabeza. No corras. Qian no corrió. No por obedecer, sino porque sabía que no llegaría lejos. Y Yumi lo tomó del brazo, sin apretar demasiado, solo lo justo para que dejara de intentar soltarse, y lo llevó hacia el fondo del patio, a una zona de tierra oscura donde los jardineros removían el suelo para las plantas venenosas. Ese día no había nadie. O si había alguien, hizo como que no veía. Y Yumi señaló el suelo. Aquí. Qian miró la tierra. Después miró a Yumi. ¿Qué juego es? Enterrar. Qian intentó soltarse. Y Yumi lo empujó con una facilidad que dolía, y Qian cayó de lado sobre la tierra húmeda. Cuando apoyó una mano para levantarse, y Yumi le pisó la manga, no con fuerza suficiente para romperle el brazo, solo lo justo para recordarle que podía hacerlo. Después empezó a cavar con una herramienta del jardín. No parecía enojado ni emocionado. Parecía concentrado, como quien hace una tarea de la escuela. Qian quiso gritar. Pero se acordó de la primera vez que lo había hecho, cuando Kikyo lo escuchó. La golpiza no había sido lo peor fue la lección que le quedó encima. En esa casa, hasta el dolor tenía que aprender a callarse. Gritar no siempre traía ayuda.
A veces traía atención, y la atención, en esa casa, era peligrosa. Y Yumi cavó hasta hacer un hueco del tamaño de aquel cuerpo pequeño. Después lo arrastró hasta el borde. Quien trató de agarrarse al pasto, pero no tuvo fuerza. Y Yumi lo metió dentro y empezó a taparlo. Primero las piernas, después el torso, después los brazos. Quien forcejeó hasta que la tierra le tapó los hombros. El peso era horrible. Para un adulto no habría sido mucho, pero para él era una montaña. La tierra estaba fría y olía a raíces, a veneno y a agua vieja. Le apretaba el pecho. Le costaba respirar. Cuando intentó hablar, un poco de tierra se le pegó a los labios. Y Yumi le dejó afuera solo la cabeza. Se sentó frente a él. Así no ocupas tanto espacio. Quien tragó saliva. Sácame. Y Yumi lo observó. ¿Por qué? No puedo moverme. Ese es el juego. Y Yumi. Si esperas, alguien te encontrará y te sacará tarde o temprano. Quien sintió un miedo lento, más pesado que el primero. ¿Cuándo? Y Yumi miró hacia la mansión. No sé. Se levantó. Quien trató de girar la cabeza. Y Yumi. El niño mayor se detuvo. No llores. Madre dice que es molesto. No voy a llorar. Y Yumi pareció pensarlo. Bien. Y se fue. El patio quedó en silencio. Quien intentó salir. Una vez. Otra. Otra. Pero la tierra no lo soltó. El primer día de este juego, Kian pensó que alguien vendría. No por consideración, sino por rutina. Alguien tenía que notar que no estaba en su cuarto. Alguien tenía que registrar que no comía. Alguien tenía que avisar que el segundo hijo de Silva había desaparecido dentro de la propia mansión. La idea era buena. El problema era que la casa Soldic no funcionaba como una casa normal. Si Kian no aparecía, muchos mayordomos simplemente descansaban. Si no comía, no importaba. Si no llamaba, los pasillos seguían tranquilos. Al atardecer tuvo frío. De noche empezó a temblar. La tierra se secó alrededor de su cuerpo y después volvió a humedecerse con la niebla. Un insecto le caminó por el cuello. Quien apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. No podía levantar los brazos. No podía rascarse. No podía limpiarse la cara. Solo podía respirar. 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 Sobrevivir. Al segundo día, la garganta le ardía. Intentó llamar a Mael. La voz salió débil. Mael. El patio no respondió. Lo intentó otra vez. Mael. Nada. Al tercer día dejó de sentir las piernas, y eso lo asustó más que el hambre. La mente de su vida anterior le avisaba que aquello era grave: circulación, presión, frío, deshidratación. Palabras que no lograba ordenar bien en el cuerpo de un niño de 2 años, pero que le llegaban como alarmas encendidas. Al cuarto día, Mael regresó de una misión y lo encontró en el camino. Quien oyó pasos rápidos sobre la grava y después una respiración contenida. Joven Kian. Quien abrió los ojos. No recordaba haberlos cerrado. Mael estaba pálido. Por primera vez desde que lo conocía, al mayordomo se le cayó la máscara perfecta. ¿Quién hizo esto? Quien movió apenas los labios. Juego. Mael entendió. O entendió lo suficiente. Miró hacia la mansión, después hacia la tierra. Por un segundo, Kian pensó que iba a sacarlo. Pero no lo hizo. La culpa le cruzó la cara antes de esconderse. No puedo deshacer una acción del joven Iyumi sin orden. Kian no tuvo fuerzas ni para odiarlo,
Y eso quizá fue lo más triste. Mael se arrodilló y sacó algo del bolsillo, migas de pan, chicas, humedecidas para que el niño pudiera tragarlas. Se las puso en la boca con cuidado. Despacio. Qian tragó. Dolió solo pasar su saliva. Mael le acercó unas gotas de agua con una tela mojada. No era suficiente. Era vida en cantidades que daban vergüenza. Lo siento. Dijo Mael. Qian quiso decirle que no se disculpara. Quiso decirle que lo sacara aunque murieran los dos. No dijo nada. Mael volvió cada cierto tiempo, no siempre de día ni siempre por el mismo camino. Le dio migas, agua, una tela sobre la cabeza cuando empezó a llover. No pudo darle libertad. La mansión Soldic era así, hasta la compasión era un problema. Al sexto día, Qian dejó de pensar con claridad. Veía a Elia. O creía verla. La recordaba en pedazos, manos, calor, sangre, una voz diciendo su nombre. Después veía a Kikyo, el visor, la sonrisa, la palabra bastardo entrándole en la cabeza como una aguja. Después veía a Silva. No como padre, sino como un patriarca. Como la única persona que podía ordenar que viviera y, al mismo tiempo, la razón por la que estaba atrapado en esa vida de asesinos. No mueras aquí. No supo si era un pensamiento o un recuerdo. Tengo que vivir. La rabia lo mantuvo despierto a ratos. Lo suficiente. Los niños mayordomos llegaron el séptimo día. Para entonces ya habían pasado más de 4 meses desde que Qian pidió un mayordomo propio. No vio el traslado completo, solo escuchó voces, pasos, una orden seca de gotó y el ruido de ruedas sobre la grava. Después hubo silencio. Y luego 3 sombras se acercaron al patio. Qian abrió los ojos con esfuerzo. Al principio creyó que estaba soñando. Eran niños. No mayordomos adultos, no sombras con guantes blancos. Niños. Los 3 vestían ropa limpia. Demasiado limpia. Ropa puesta por la mansión, no elegida por ellos. El mayor fue el primero en verlo. Se quedó quieto. Hay alguien enterrado. La niña rubia se llevó una mano a la boca. El niño rubio miró hacia atrás, buscando a un adulto. No había ninguno cerca. O ninguno que quisiera meterse en este rollo. Qian intentó hablar. La voz salió rota. Sáquenme. Los 3 niños se miraron. El mayor se arrodilló y empezó a apartar la tierra con las manos. La niña rubia lo imitó. El otro niño dudó un segundo y después también cavó. No sabían hacerlo. Eran niños. Se les llenaron los dedos de tierra, se les rompieron las uñas. El rubio empezó a respirar con dificultad. La niña hizo fuerza hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Qian quiso decirles algo. No pudo. Quería salir. Quería vivir. Así que dejó que 3 niños robados de su mundo lo desenterraran con sus manos pequeñas. El mayor gruñó. Está muy duro. Usa la piedra. Dijo la niña. No quiero cortarlo. Entonces despacio. La voz de ella temblaba, pero no se rompía. Qian la escuchaba como si viniera de muy lejos. De a poco, la presión sobre su pecho fue cediendo. Primero un hombro. Después un brazo. Después el otro. Cuando lograron sacarlo, cayó de lado sobre la tierra, demasiado débil para sentarse. El niño rubio trató de sostenerlo y no pudo. El mayor miró hacia la mansión. Miró hacia los mayordomos. Nadie vino. Nadie ayudaba. No era una pregunta. Qian respiró. El aire dolía. Los 3 niños se quedaron callados un momento. Había cosas que hasta un niño entendía sin que se las explicaran.
Mael apareció en el borde del patio unos minutos después. Se detuvo al ver a Qian fuera de la tierra. Después miró a los 3 niños. Una emoción rápida le cruzó la cara, alivio, miedo, tal vez las 2 cosas. Joven Qian. Qian giró apenas la cabeza. Mael se arrodilló. Esta vez no pidió permiso. Lo levantó con cuidado, como si cada hueso pudiera romperse entre sus dedos. Qian soltó un sonido bajo. No fue llanto. Fue dolor. Mael miró a los niños. Vengan. El mayor no se movió. Lo van a castigar. Mael lo miró con cansancio. La niña tomó la mano del niño rubio. El mayor le sostuvo la mirada al mayordomo un segundo más. Después asintió. Caminaron detrás de Mael hacia la mansión. Qian iba en sus brazos, con la cabeza apoyada contra el uniforme negro del único adulto que había intentado mantenerlo vivo. Miró por encima del hombro de Mael. La tierra removida quedó atrás. El hueco seguía ahí. Pequeño. Feo. Absurdo. Un juego de Iyumi. Una tumba a medio terminar. Mael no llevó a Qian a la sala principal. Tampoco lo llevó ante Silva. Lo llevó a su propio cuarto. La habitación era chica para lo que se acostumbraba en la mansión, y enorme para un niño que había pasado 6 días sin poder mover los brazos. La cama tenía sábanas limpias. Había una mesa baja, una jarra de agua, un cuenco vacío y un mueble donde Rabel dejaba, a veces, exámenes de prácticas. Mael lo acostó con cuidado y después cerró la puerta. No con llave. Solo lo justo para que el pasillo quedara lejos. Los 3 niños se quedaron junto a la entrada. No hablaron. Mael le señaló un rincón. Esperen ahí. Obedecieron. Quien apenas podía seguirlos con la mirada. Mael le limpió primero la tierra de la cara. Después le quitó la ropa sucia con movimientos lentos, cortando la tela donde estaba demasiado dura para tirar de ella. Le revisó los hombros, las muñecas, las costillas, los tobillos. Cada roce dolía. Quien apretó los dientes hasta que se le nubló la vista. Respire despacio. Quien intentó obedecer. El aire entró corto. Suficiente. Mael le dio agua de a gotas, no un vaso entero, y después una mezcla amarga que olía a hierbas y a metal. Qian quiso apartar la cara, pero no tenía fuerza. No se duerma todavía. Qian parpadeó. Duele. Lo sé. 1 hora después, Qian ya no tenía tierra bajo las uñas. Las piernas seguían dormidas, pero un pinchazo débil empezaba a volverle a los pies. Era horrible. También era buena señal, ya estaba mejor. Mael le puso una manta encima. Los 3 niños seguían en el rincón. El mayor tendría unos 4 años, cabello negro, piel pálida y unos ojos demasiado rojos incluso sin enojo. No eran rojos brillantes como una joya de leyenda. Eran rojos cansados, como una brasa que alguien hubiera dejado enterrada detrás de la mirada. El niño rubio era más chico, quizá de 3 años, con la cara redonda, los labios partidos por el viaje y los ojos rojos llenos de miedo. La niña tenía la misma edad que el rubio y se parecía tanto a él que quien pensó que eran hermanos, el mismo cabello claro, la misma nariz, la misma forma de apretar los dedos cuando no sabía si podía tocar algo. Mael se puso de pie. Acérquense. Los 3 avanzaron en silencio. No como niños que entran a un cuarto, sino como prisioneros llamados por un guardia. Mael los miró uno por uno. Preséntense ante el joven Qian. El mayor fue el primero en inclinar la cabeza. Arlen. Cabello negro. Ojos rojos. 4 años. Qian lo miró con dificultad. Arlen no parecía igual que los otros 2.
Tal vez era un curta de sangre mezclada. Tal vez venía de Ciudad Meteoro. Tal vez solo había tenido otra vida antes de que la mansión le arrancara pedazos de la memoria. Kian no sabía nada. Nadie le había contado nada. La niña rubia habló después. Nara. El niño rubio se pegó a su lado. Lior. Hermanos. Oh, eso parecían. Kian no preguntó. No en ese momento. La cabeza le daba vueltas, la piel le ardía, las piernas todavía no le respondían bien. Tenía tanta hambre que ya ni sentía hambre. Arlen levantó la vista. Nos dijeron que serviríamos al joven quien. Nara miró las vendas en los brazos de Kian. Siempre te tratan así. Kian pensó en mentir. Pensó en decir que era un castigo. Pensó en cuidar la imagen de una familia que nunca lo había cuidado a él. Después se acordó de 6 días enterrado. Se acordó de las migas de Mael. Se acordó de Iyumi diciendo que ese era el juego. Y la mentira se le quedó atorada en la garganta. Sí. Lior bajó la mirada. Nara apretó los labios. Arlen no apartó los ojos. Mael dejó el cuenco vacío sobre la mesa. Ahora debe descansar. Kian cerró los dedos sobre la manta. No tenía fuerza. No tenía Nen. No tenía suficientes aliados. Pero junto a la puerta había 3 niños con la memoria rota y las manos todavía sucias de la misma tierra que lo había cubierto. Cuando Mael apagó la lámpara, ninguno de los 3 se alejó. Y esa noche durmieron todos en la misma habitación.